Muy buenas tardes ya, desde el Palacio de la Moneda, dando a conocer las cifras de la evolución de la pandemia en el día de hoy. Saludo a las radioemisoras y canales de televisión que voluntariamente se unen a esta transmisión y además agradezco a los equipos comunicacionales de La Moneda y del MinSal. Hoy día nos acompaña el director del ISP, doctor Heriberto García. Heriberto García Corta, a quien agradecemos su presencia en esta transmisión de hoy día. Le cedo la palabra rápidamente al subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac, quien nos va a dar a conocer el reporte de los casos de hoy día. Doctor Duñac. Muy buenas tardes. En el día de hoy, la Red Nacional de Laboratorios informa el resultado de 84.564 exámenes. De estos, 77.869 corresponden a exámenes PCR, de los cuales 7.817 resultaron positivos. Agregamos en esta ocasión 6.695 test de antígeno en las últimas 24 horas, de los cuales 1.050 resultaron positivos. Con esto, totalizamos 8.867 nuevos casos confirmados. La positividad PCR alcanzó un total de 10%. En cuanto a la región metropolitana, el total de exámenes realizados con ambas técnicas corresponde a 34.797, de los cuales 4.245 resultaron positivos con una positividad global del 12%. En la siguiente tabla queremos comparar el número de pacientes contagiados en el día de ayer, diferenciándolos según si tenían o no su esquema de vacunación completo. Si analizamos estas cifras, podemos observar que en términos generales, aproximadamente 7 de cada 10 personas contagiadas no contaban con su esquema de vacunación completo. Si, por ejemplo, miramos el grupo de personas de entre 50 y 59 años, observamos que la probabilidad de contagiarse es aproximadamente 4 veces superior en el grupo no vacunado. El grupo total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a la fecha a 1.420.266 casos, de los cuales 47.388 son personas con la enfermedad activa y tenemos 1.342.080 personas con estado de recuperados. Al día de hoy, la red integrada de salud cuenta con 4.473 camas de unidades de cuidados intensivos habilitadas, de las cuales 4.306 se encuentran ocupadas. Esto representa un 96% de ocupación, una ocupación muy alta, pero que afortunadamente se ha mantenido estable en los últimos 3 días. De estas camas, 3.213 corresponden a casos graves de COVID-19, de los cuales el 85% de ellos está conectado a un ventilador mecánico. En cuanto al número de pacientes con enfermedades no COVID, esta cifra al día de hoy asciende a 1.093 pacientes. En la actualidad, y gracias al tremendo esfuerzo de todos los establecimientos públicos y privados, disponemos de 167 camas críticas en toda la red integrada, 10 camas más que las conseguidas en el día de ayer. En el siguiente gráfico podemos apreciar el número de pacientes que están ingresando diariamente en promedio a las unidades de cuidados intensivos. Esta cifra, desafortunadamente, ha ido aumentando en las últimas 3 semanas, desde las 150 pacientes nuevos diarios a las cifras de hoy día que corresponden a 203 pacientes diarios en promedio. Ahora, si desagregamos estos ingresos ocurridos a unidades de cuidado intensivo en la última semana y los separamos por rango de edad, queda en evidencia que aquellas personas que tienen
un esquema de vacunación completo, disminuyen muy significativamente la probabilidad de requerir una hospitalización en camas de cuidados intensivos. Esto es efectivo incluso en los grupos más jóvenes que tienen menor riesgo de hospitalización en UCI. Aquí en el gráfico, por ejemplo, podemos ver al grupo de entre 31 y 40 años que sin vacunación tienen un 11,6 por 100.000 de riesgo de caer a una cama UCI, comparado con aquellos con el esquema de vacunación completo que tiene 0,5. O sea, 20 veces menos riesgo cuando estamos vacunados. Y esta relación se mantiene incluso en grupos de mayor edad que tienen un mayor riesgo de hacer esta enfermedad grave. Por tanto, nosotros insistimos a la población que asista a su proceso de vacunación, como vamos a ver también más adelante. En otra materia, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud de ACE, debemos lamentar el fallecimiento de 120 personas registradas en las últimas 24 horas. Con esto, el total de fallecidos por esta enfermedad asciende a 29.816 personas. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, hoy disponemos de 208 recintos de hospedaje con una capacidad total de 14.948 camas. La ocupación de estos recintos es del 74%, quedando todavía 2.772 camas disponibles. Gracias, ministro. Gracias, subsecretario. Tenía anotado acá el nombre de Heriberto García y no me acordé del apellido, así que disculpa. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un más 9% a 7 días, es decir, seguimos con un aumento, afortunadamente menor que en días anteriores, pero todavía se mantiene un aumento muy importante, más 19% a 14 días. Y eso se refleja obviamente que teníamos antes un crecimiento mayor. 11 regiones disminuyen sus casos hoy día y de esas 11 regiones, si nosotros podemos ver en forma retrospectiva, 7 vienen disminuyendo en los últimos 7 días y 4 en los últimos 14 días o en comparación con los últimos 7 y 14 días. Actualmente estamos realizando, y lo mostró el doctor Duñac, tanto exámenes de PCR como test de antígeno para detectar a los pacientes infectados o contagiados con el coronavirus. Cuando nosotros iniciamos el trabajo, vamos a cumplir un año más o menos como equipo, solamente hacíamos PCR y progresivamente hemos ido incorporando el test de antígeno. Hoy día más de 6.000 tests eran por antígeno. Y lo que podemos observar es que la positividad de los PCR ha tenido una disminución de menos 6,2% a 7 días a nivel nacional y la positividad del test de antígeno ha tenido una disminución de 8,2% a 7 días. Esto en parte obviamente muestra una cierta esperanza de que los casos se mantengan estables por el momento. También quiero decir que felicitar nuevamente a la región de Magallanes, que sigue mostrando una disminución importante de casos a 7 y 14 días, y a esta región se ha sumado, como segunda región con menor disminución de casos, Tarapacá. Y yo creo que así como nosotros le llamamos la atención a las regiones que van mal, también hay que darle un estímulo positivo a las regiones que van bien. Tarapacá tiene una disminución de 9% de casos a 7 días y de 19,3% de casos a 14 días. Pasando a otro tema que es muy importante, el cáncer será la primera causa de muerte en Chile en el año 2022. Y quisiera destacar la importancia de la ley del cáncer, que para el 2021 contará con un presupuesto, o sea, para este año, de 330.000 millones de pesos. Esta ley, además, permitió la incorporación de 30 medicamentos aproximadamente de alto costo
entre los cuales están los inhibidores de CDK4, 6 o inhibidores de ciclinas, que fue una petición muy esperada por muchas personas. Y además, esta ley, en forma inédita, y creo que es muy importante, crea la Comisión Nacional, Comisión Asesora del Cáncer, en la cual participan universidades, sociedades científicas y, muy importante, además, van a participar los representantes de los pacientes. Esto ha sido un trabajo muy largo, muy bien llevado a cabo. Partió con el trabajo inicial del doctor Jorge Jiménez de la Jara y después se sumaron los parlamentarios, senadores, diputados y el Ejecutivo, obviamente, que financia esta ley, y creo que es un avance importantísimo para Chile, porque además va asociada a creación de diferentes centros de cáncer y formación también de especialistas, no solamente médicos, también enfermeras, tecnólogos médicos, especialistas en medicina física, etc. A continuación, la doctora Paula Daza se va a referir al tema de vacunas y voy a dar la cifra de las vacunas. En primer lugar, las personas vacunadas hasta el día de hoy alcanzan a 11.029.781 personas vacunadas contra el coronavirus con primera dosis, lo cual equivale al 73,3% de la población objetivo vacunada con primera dosis. Esperamos pronto llegar al 75%. Otros países, al llegar al 75%, han visto un quiebre muy importante en sus casos. Y con dosis completa, con primera y segunda dosis, ya llevamos 8.392.002 personas. Esto equivale al 55,2% de la población objetivo vacunada con primera y segunda dosis. Debemos seguir con esta campaña de vacunación, pero nos preocupan mucho los pacientes rezagados y, como lo mostró el doctor Duñac, la vacuna incide muy importantemente en los nuevos casos y en los pacientes que ingresan a UCI. Por lo tanto, para reforzar la importancia de los pacientes rezagados, vamos a darle la palabra a la doctora Daza y aprovechar de reforzar esta posibilidad de que ellos tienen que vacunarse con una campaña comunicacional que vamos a lanzar prontamente. La vacunación ha ido avanzando de una manera muy positiva. Sin embargo, nos preocupa el grupo de 23 a 49 años, personas que ya deberían estar vacunadas debido a que el calendario de vacunación ha ido avanzando con ellos y no lo han hecho. Son personas que son sanas y que probablemente por distintos motivos o porque tienen una menor percepción de riesgo no se han vacunado. Hoy día sabemos que un 46% de las personas que se hospitalizan son personas que están en este rango etario, entre los 23 y 49 años. Sabemos también que un 45% de las personas que se hospitalizan en una unidad de cuidados intensivos están en este rango etario, entre los 20 y los 49 años. Es por eso que estamos haciendo esta campaña para que aquellas personas que pudiendo haberlo hecho, no lo han hecho hasta el momento. Cuando vamos a los números sabemos que las personas entre 40 y 49 años, para alcanzar ese 80% de cobertura, hay 70.000 personas que no se han vacunado. Entre las personas entre 29 y 39 años son 312.000 personas. Y las personas entre 23 y 29 años, 486.000 personas. Es decir, tenemos cerca de 800.000 personas en este rango etario para alcanzar el 80%.
Es importante que se vacunen porque sabemos que en la medida que nos vacunemos todos nos vamos a poder seguir protegiendo. Queremos disminuir esas personas principalmente que están ingresando a las hospitalizaciones y están ingresando a las unidades de cuidados intensivos. La próxima semana vamos a fortalecer principalmente el llamado a ese grupo etario y vamos a privilegiar la vacunación de los rezagados, todas las personas mayores de 23 años. Es por eso que los días lunes, martes y miércoles vamos a vacunar a todas aquellas personas que tienen 23 años y más y no lo han hecho, tanto en la atención primaria, tanto con los móviles. Vamos a ir con los móviles principalmente a los lugares donde hay actividades de trabajo para que se vacunen y alcancemos el 80% en este rango etario. Los días jueves y los días viernes vamos a incorporar a las personas de 22 años y el fin de semana vamos a seguir vacunando a todas aquellas personas que tienen 22 años y más. Y por lo tanto, el llamado y con esta campaña de vacunación es que a todos aquellos rezagados, principalmente en este rango etario, que acudan a los vacunatorios para alcanzar el 80% lo antes posible. Muchas gracias, doctora Dace. Quiero reforzar también y agradecer al Ministerio del Trabajo, al Ministro del Trabajo, porque nos ha colaborado muchísimo con las mutuales para acelerar la vacunación, y también enviar un saludo muy especial a Mariela Huenchumilla, que ha desarrollado una campaña en Temuco, en este momento maravillosa, justamente para contribuir a la vacunación de todas estas personas. A continuación, le daré la palabra al doctor Heriberto García, director del ISP, que se referirá también al tema de ISP y vacunas en relación a algunas noticias que han surgido durante esta semana. Doctor. Muchas gracias. Hoy día estoy presente en el punto COVID para justamente hablar de la situación de la vacuna de AstraZeneca, que hay que recalcar que es segura, que es de calidad, que es importantemente eficaz. Su eficacia hoy día alcanza el 66,6% para evitar el COVID. Por lo tanto, frente a todo lo que estamos llamando a la vacuna de los rezagados, es sumamente importante tomar esto en cuenta. El estudio clínico a nivel mundial se hizo con 60.000 pacientes. 60.000 pacientes fueron los que se vacunaron. Por lo tanto, hay varias reacciones que a medida que vamos aumentando la cantidad de vacunación, claramente no se ven. Y eso es parte de lo que es un estudio clínico que con 60.000 personas, que es bastante bueno en número, pero que no es lo mismo que la vacunación masiva. Dicho eso, la reacción, por ejemplo, de trombocitopenia y trombo no se presentó en los estudios clínicos y sí se presentó al momento de generar la vacunación masiva, donde ya llevamos a la fecha en el mundo, con la vacuna AstraZeneca, 400 millones de personas vacunadas con esta vacuna. 400 millones de personas. Por lo tanto, en una incidencia normal de la enfermedad de trombocitopenia, que produce trombosis, que es una enfermedad, insisto, que existe y que no es nueva con la vacuna, sin vacuna ocurre en 6,6 casos por 100.000 habitantes en el mundo. Esa es la incidencia de esta enfermedad. Dicho eso, no era extraño que se produjera esta enfermedad también con el hecho de la aparición de la vacuna, desde la lógica de que la vacuna genera una respuesta de inmunidad importante que activa específicamente los anticuerpos contra PF4, que son los que atacan las plaquetas y generan esta trombocitopenia. ¿Qué es importante también decir al respecto? La tasa de casos que han producido trombocitopenia con trombosis en el caso de la vacuna AstraZeneca es de 3,3 casos por 1 millón de vacunados. Por lo tanto, también hay que entender y ponerlo eso en perspectiva con la cantidad de vacunados que lleva el mundo y también con la cantidad de vacunados que tiene Chile con esta vacuna. Finalmente, es importante también recalcar que la formación de trombos en la población mundial se produce principalmente en los menores de 42 años, de acuerdo a las estadísticas internacionales de la incidencia de esta enfermedad, y que en el caso de las mujeres puede ser 3 veces más. De ahí la importancia de las distintas medidas que toma el Instituto de Salud Pública en conjunto con el Ministerio de Salud para proteger a la población chilena con respecto al uso de las vacunas y cómo las vacunas van a proteger más de la posibilidad de producir un trombo, dado que el COVID-19, y recalco mucho esto, produce 16,5% probabilidad de producir un trombo en una persona que tiene COVID-19.
versus 3,3, es decir, 0,00000, 5 ceros, 3% de posibilidad de tener trombo por vacunarse. Gracias, ministro. Muchas gracias, Heriberto. Como en otros países, nosotros hemos evaluado esta situación y obviamente que riesgo-beneficio es mucho más beneficioso vacunarse para evitar, obviamente, la enfermedad. Vamos a pasar a escuchar las preguntas del día. Los periodistas ya están, las periodistas y periodistas están preparados, así que escuchamos la primera pregunta, por favor. Sí, hola ministro, ¿cómo está? Hoy hubo un número bastante alto de casos, el segundo más alto en la pandemia. Hay 30 camas disponibles en la región metropolitana. ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Hay algún cambio de estrategia? Porque hemos visto que lo que se está haciendo hasta ahora al parecer no funciona con esta gran cantidad de casos que se informaron el día de hoy. Lo segundo, quería preguntarle respecto a las vacunas. Hoy día China aprobó la vacuna Sinovac para menores entre 3 y 17 años. ¿Cómo eso va a afectar en nuestra campaña de vacunación? ¿Podríamos comenzar a vacunar también a menores en el corto plazo? Muchas gracias. Bueno, la estrategia que estamos implementando creo que funciona. Y de hecho, si usted escucha las declaraciones del doctor Miguel O'Ryan, infectólogo, miembro de la Academia de Medicina de Chile, profesor de la Universidad de Chile, investigador en vacunas, ha dicho que justamente si no hubiésemos tenido la vacuna, en la cantidad que estamos vacunando, tendríamos 25.000 casos en vez de tener 8.000. Es evidente que nos estamos manteniendo en el rango de los 8.000 y a nosotros nos preocupa muchísimo. ¿Sí? Eso no significa que no estemos preocupados. Pero yo dije hace un poco rato atrás que afortunadamente se nota una caída en la positividad tanto de la PCR como de los test de antígeno que nos pueden anunciar una estabilización o incluso una caída en el número de casos. Pero no pongamos como primer argumento que la estrategia no funciona. No es así. Si nosotros nos comparamos con otros países y nunca este ministerio ha querido hacerlo y nunca el país, el presidente tampoco ha querido compararse con otros países, si nos comparamos con otros países, nuestra cantidad de pacientes es mucho, mucho menor que el resto de los países, desgraciadamente, de Latinoamérica. Por lo tanto, yo no partiría con la premisa de que la estrategia no ha funcionado. Estamos en una situación difícil, nadie la quiere desconocer. El doctor Duñac se va a referir, obviamente se refirió otras veces, al tema de las camas. Y hoy día tuvimos un aumento en la disponibilidad de camas, pero ya que usted pregunta ese tema, le voy a pedir al doctor que aclare qué estrategias estamos siguiendo con mucho esfuerzo para seguir consiguiendo camas. Doctor Duñac. Sí, tal como usted lo señala, ministro, hemos seguido trabajando con cada centro hospitalario a lo largo de todo el país, de modo de ir aumentando la disponibilidad de camas. Como ustedes bien saben, ya llevamos más de un año en este trabajo, hemos logrado cuadruplicar las camas con mucho esfuerzo, pero con gran colaboración de todos los funcionarios del sistema público y privado. Entre ayer y hoy día incrementamos 10 camas, eso es muy bueno. Hoy día pensamos que vamos a poder incrementar otras tantas, pero lo hemos señalado en otras ocasiones. Aquí el tema no se trata de las camas UCI, el tema se trata de disminuir los contagios y la mejor manera de disminuir la ocupación de camas UCI es que menos personas se contagien. Y la mejor manera de no contagiarse es cuidarse. ¿Y cuidándose cómo? Con las medidas que todos conocemos. Por tanto, estrategia de aumentar camas UCI no es lo más importante. Lo más importante es que las personas tomen conciencia de la situación que vivimos y que se cuiden cada día más y mejor. Muchas gracias, doctor Duñac. Con respecto a la pregunta sobre la aprobación de la vacuna Sinovac en China en menores de 18 años, por supuesto que a nosotros nos causa una muy buena impresión y nos alegra, porque es la vacuna que más hemos utilizado en Chile. Hasta el momento, y aprovechando que está Heriberto acá, lo puede responder, yo no sé si Sinovac ha presentado antecedentes o no, pero hay que recordar que Sinovac sí quiere hacer un estudio en Chile con la Universidad Católica justamente para un estudio en fase clínica 3 para probar esta vacuna en niños.
No sé, Heriberto, si China ya ha presentado, Sinovac ha presentado sus antecedentes. En este momento todavía no ha presentado antecedentes sobre el estudio fase 3, que es lo que pretende hacer con la Universidad Católica acá en Chile. Los análisis de fase 2 los tenemos dado que fueron publicados en las revistas científicas, por lo tanto los hemos revisado. Se ve muy aliciente, muy prometedor, pero claramente hay que esperar que haga la presentación como corresponde al Instituto de Salud Pública para nosotros hacer la evaluación. Y quiero recordar además que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud aprobó Sinovac para todo el mundo y hoy día en las noticias España autoriza a que las personas que estén vacunadas con Sinovac puedan ingresar al territorio español después de 14 días de la segunda dosis. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Consultarles sobre el tema de las comunas con mayor rezago en vacunación. Concentran la mitad de los casos activos en nuestro país. 131 municipios muestran un 20% o más en el porcentaje de rezagados con la primera dosis. Coincidentemente, en estas comunas se concentra el 56% de los casos activos. Bueno, ustedes igual adelantaron que sin duda que se va a reforzar el tema de la vacunación en los rezagados, pero ¿qué pasa con estas comunas? Por ejemplo, Puente Alto, Maipú, Santiago, que concentran la mayor cantidad de personas que están rezagadas, es decir, que no se han puesto ni siquiera la primera vacuna. ¿Qué va a ocurrir en estas comunas? ¿Va a haber algún operativo en particular? Y además, coincidentemente, además de los casos activos, son los lugares que concentran la mayor cantidad de ocupación de camas críticas. Muchas gracias por su pregunta, es muy importante y usted destaca realmente dos puntos que para nosotros son fundamentales. El hecho que son comunas que están identificadas, donde hay más rezagados, y suma lo segundo, la ocupación de camas, que ya explicó el subsecretario Duñac, que lo que hay que hacer es evitar llegar al hospital y por lo tanto es tan importante vacunarse. Doctora Paula Daza, por favor, si puede responder a esta inquietud de la periodista de Mega. Sí, lo primero que quiero decir es que el video que ustedes acaban de ver es parte de una campaña para incentivar la vacunación de principalmente este grupo etario que hemos hablado, que son de los 23 a los 49, a los 50 años, que es el grupo mayoritariamente de rezagados que no ha alcanzado el 80%. Cuando nosotros hacemos un análisis en función de la vacunación y de los casos activos, hemos visto que la mayor concentración de casos activos se concentra en las personas que no están vacunadas y que se ha ido concentrando principalmente en este grupo etario, donde pudiendo haberse vacunado no lo han hecho. No vemos una relación directa con las comunas, vemos principalmente que aquellas comunas grandes, efectivamente, las personas mayores de 60 años han alcanzado más de un 80%, pero cuando vamos a los menores de 60 años, particularmente el grupo entre 55 y 23 años, es ahí donde baja en forma significativa el número de vacunación principalmente en primera dosis. Es por eso que nosotros nos vamos a enfocar, obviamente, en el grupo de rezagados, en este grupo etario que en muchas de las comunas no han alcanzado el 80%, para que se vacunen. Además, yo dije los datos recién, el grupo entre 20 y 49 años es el grupo que se está hospitalizando un 45% en la unidad de camas críticas. La próxima semana vamos a fortalecer la estrategia principalmente en este grupo, del punto de vista comunicacional, del punto de vista de vacunación, con los móviles para ir a aquellas zonas donde hay personas que no lo han hecho, y nos parece tremendamente importante que este grupo de rezagados de este grupo etario lo haga a la brevedad. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Ministro, subsecretarios, director, muy buenas tardes. El llamado del ISP para quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca y sean menores de 45 años fue concurrir a la segunda dosis si es que no presentaban efectos adversos asociados a las trombosis. ¿A qué síntomas deben estar atentos estas personas y qué opciones tienen estas mismas personas que por desconfianza u otros motivos no quieran recibir la segunda dosis de AstraZeneca? ¿Se va a poder combinar, por ejemplo, con otra vacuna? ¿Hay antecedentes científicos que respalden esa fórmula? Muchas gracias, le agradezco su pregunta porque obviamente transmite la inquietud de mucha gente que tiene por delante la posibilidad de vacunarse con AstraZeneca. Le doy la palabra a Heriberto García, director del ISP, para que conteste esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero que hay que recalcar, lo que decía yo anteriormente, las vacunas son seguras. AstraZeneca es una vacuna segura,
insisto, tiene un 66,6% de eficacia, ¿cierto?, para evitar el coronavirus, evitar el COVID-19. Lo recalcó también su secretario, 7 de cada 10 personas que están hoy día contagiadas están sin su esquema completo. Entonces, ojo, no estamos aquí, estamos clarificando lo que es importante. La vacuna de CanSino, por ejemplo, que también tuvo su momento esta semana con bastante polémica, también. Recordar, las vacunas aprobadas por el ICP pasaron todas las evaluaciones de calidad, seguridad y eficacia. Todas las vacunas tienen un perfil de seguridad adecuado para un programa de vacunación tan grande como este. No estamos vacunando 5.000 personas, 7.000 personas, estamos vacunando millones de personas. Todas las fichas de la vacunación están en la página web para que ustedes sean revisadas por todos. Ansiedad, sensación de mareo, lipotimia, son ensayos que están reportados y que son parte, ¿cierto?, de los estudios clínicos y que por lo tanto no hay que tener miedo y no tener mayor temor con respecto a esta reacción adversa. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que nosotros hemos hecho un análisis como Instituto de Salud Pública con respecto a que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna segura, la vacuna de CanSino también y todas las vacunas que hemos aprobado. Segundo, que es importante, la vacuna, si no presentó en su primera oportunidad, en su primera dosis, la reacción adversa, es estudiable para saber si vale la pena colocar la segunda dosis con esta vacuna. Y eso es lo que vamos a conversar específicamente en una reunión el día lunes con el PNI, tanto ICP como PNI, para poder tener la recomendación adecuada para todas las personas. Si se puede vacunar con la segunda dosis con nuestra vacuna, hay antecedentes que dicen que sí, y también se van a colocar sobre la mesa para tomar la decisión más adecuada. Acá el llamado importante es a seguir lo que un poco la autoridad estamos diciendo en estas materias, porque estamos haciendo todo esto con antecedentes y con estudios y con suficiente documentación que existe a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, doctor García. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, sí, ministro. Hoy 16 comunas se retrocedieron a cuarentena, una de ellas Santiago y Maipú, esto obviamente por el aumento de casos, pero a pesar de estar en cuarentena, se ha visto que muchas comunas del país se encuentran en confinamiento desde abril y aún así no bajan sus casos y que además, tanto estando en fase 1 o en fase 2, se ve mucha gente en las calles. ¿Cuándo podríamos ver modificaciones al plan paso a paso que generen una cuarentena mucho más estricta, que disminuyan considerablemente la movilidad y que también sean menos prolongadas? Y en otro tema relacionado también a la alta cantidad de casos que estamos registrando en los últimos días, hoy día la segunda cifra más alta de toda la pandemia, ¿se ha evaluado quizás postergar la segunda vuelta de gobernadores que se va a desarrollar el próximo domingo 13 de junio? ¿Cómo van a andar las cifras ese fin de semana? Bueno, la verdad es que sobre la mantención de las cuarentenas o hacerlas menos o más estrictas, como usted ha podido leer o escuchar, diferentes expertos y diferentes opiniones. Nosotros pensamos que las cuarentenas sí tienen que ser estrictas, tienen que ser lo más cortas posible, pero lo más eficientes posibles también. Y hemos dicho también que por efecto de la fatiga pandémica, la población después de cierto tiempo no es capaz de cumplir las condiciones de cuarentena y comienza a salir de su casa y, como dice muy bien usted, aumenta la movilidad. Obviamente que, como lo ha dicho el presidente y lo hemos dicho nosotros mismos, todas las medidas que nosotros tomamos, y en este caso el paso a paso, siempre están sujetas a estudio y están sujetas a escrutinio. Y obviamente que si es necesario, pero por el momento no hemos decidido nada, se hará algún cambio. Ahora, lo más importante acá, lo acaban de decir los dos subsecretarios, es que las personas se cuiden, que respeten el uso de la mascarilla, que respeten el distanciamiento físico, que no hayan fiestas clandestinas, en fin, que respeten el toque de queda. Si nosotros lográramos eso, no tendríamos el aumento de casos que estamos teniendo. Y paralelamente, afortunadamente, tenemos la vacuna, porque si no, tendríamos casi 25.000 casos en vez de los 8.000 que estamos teniendo. Además, yo lo dije al comienzo y hoy día el doctor Duñac lo presentó de esa manera, no todos los exámenes son por PCR. Más de 6.000 exámenes, fueron hechos en este caso y de ahora en adelante vamos a ir dando la información desagregada por test de antígeno que originalmente no se hacía. De nosotros no depende en forma única la decisión de postergar o no postergar una elección. La fecha de la elección ya está definida, yo no creo que sea
prudente postergar esa elección. Las elecciones anteriores han tenido protocolos muy estrictos, muy bien hechos en conjunto con el CERVEL, y nunca se ha demostrado que después de una elección hay un aumento de casos. Por lo tanto, creo que la gente tiene que ir a votar con tranquilidad, y yo los llamo a votar porque es parte de la responsabilidad democrática de cada uno de nosotros, y confiar en que en el sitio de votación se van a mantener las normas sanitarias estrictas que siempre hemos mantenido, y que gracias a la colaboración del CERVEL, de los vocales de mesa, de los apoderados, esas medidas se mantienen con mucha prolijidad. Siguiente pregunta, por favor. Ministro, subsecretarios, buenas tardes. Roberto Carrasco, Canal 13. Consultarle con respecto a la situación actual de la movilidad en el país, sobre todo en los más jóvenes. Ustedes hacían esa acepción con respecto a que son muchos los rezagados y también son muchos los que actualmente están en la UCI y están graves. ¿Cómo se puede ir trabajando aquello? Porque, por ejemplo, anoche veíamos videos en Bellavista y en otros lugares en donde la gente bailaba, los jóvenes estaban todos amontonados. ¿Cómo se puede ir trabajando en aquello pensando en la movilidad y en los altos casos? Gracias. Muchas gracias. Bueno, requerimos también el apoyo de la prensa, requerimos el apoyo de los matinales, requerimos el apoyo de los influencers y de los expertos, que insistan en eso, que insistan justamente en llamar a la responsabilidad social a las personas para que respeten las normas. Le voy a dar la palabra a la doctora Paula Daza con respecto a su pregunta para que ella conteste con más detalle. Muchas gracias. Bueno, en relación a los jóvenes, en general los jóvenes tienen menos percepción de riesgo de enfermarse gravemente porque la mayoría de ellos son sanos. Sin embargo, hoy día tenemos en las hospitalizaciones un 8% de las personas que se están hospitalizando hoy día son jóvenes, de 20 a 29 años. Por lo tanto, hemos elaborado una serie de estrategias. Una de ellas son las campañas comunicacionales para que los jóvenes se cuiden, con distintos personajes, con influencers, para que llamen a los jóvenes a cuidarse. Lo segundo, estamos fortaleciendo la estrategia de cuadrillas sanitarias, que a través de cuadrillas en tu barrio, que son personas que se han ido capacitando, líderes sociales de las mismas comunidades, jóvenes, adultos, que llegan a sus pares para que los incentiven y de la importancia que es cuidarse. Hoy día la pandemia no ha discriminado ni por rango etario ni por enfermedad. Hoy día vemos en las unidades de cuidados intensivos, y lo hemos visto, personas hospitalizadas jóvenes de 20, 25, 30 años que han estado hospitalizados en unidades de cuidados intensivos gravemente. Por lo tanto, tenemos que pedirles a ellos que se sigan cuidando, evitar las fiestas clandestinas, evitar las reuniones sociales, y también hemos seguido fiscalizando, particularmente en los eventos nocturnos, que sabemos que es ahí muchas veces donde con el alcohol disminuye la percepción de riesgo, se sacan las mascarillas y obviamente una persona contagiada puede contagiar a 20, a 30 personas. Así que nosotros insistimos en la comunicación de riesgo, que las personas se sigan cuidando y que aquellos que están en el calendario de vacunación se vacunen, porque todavía tenemos jóvenes de 23, de 24, de 25, de 30 años que no lo han hecho hoy día. Por lo tanto, que acudan a vacunarse, porque sabemos que la vacuna es uno de los pilares elementales para proteger a nuestra comunidad. Muchas gracias, doctora Daza. Llamamos entonces a los rezagados a vacunarse. Ojalá que los canales nos ayuden a difundir este video que lanzamos hoy día, que es muy, muy bien hecho, en mi opinión, en nuestra opinión, y que sobre todo, obviamente, es un llamado a los rezagados a vacunarse, porque son más de 800.000 y que están cayendo en las unidades de tratamiento intensivo. Muchas gracias, buenas tardes, buen fin de semana. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.